Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Es nuestro segundo programa de la que es la segunda temporada. Y bueno, hoy nos tocó una tarde lluviosa en la capital del país. Es normal, estamos justamente en el mes de junio y llega la temporada de lluvias de manera inexorable. Además, el agua, como usted sabe, siempre es bienvenida. ¿Qué diéramos en Sonora por tener, válgame pues, una derrama del vital líquido como el que se registra aquí para la recuperación de nuestros mantos acuíferos? Bueno, muchos temas que quiero compartir con usted. En esta ocasión vamos a hablar de tres cosas que son relevantes. Mire, vamos a hablar del asunto que tiene que ver con la recuperación, para algunos milagrosa, para mí algo previsible, de nuestra moneda, que es reflejo de lo que está haciendo nuestra economía. Y este no es un asunto que esté al azar o que sea efecto de la famosa mano invisible del mercado, no, de ninguna manera. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está muy consciente de una estrategia que está en correcta ejecución y que, bueno, busca evidentemente propiciar condiciones de desarrollo, de crecimiento económico. Y bueno, el primer reflejo que esto tiene es la revaloración de nuestra moneda, el peso, el superpeso, como ya le llaman algunos, frente a las monedas del mundo, particularmente frente al dólar, pero también tenemos una ganancia importante frente a otras divisas como el euro y otras que están convirtiéndose en referencia a nivel internacional. Tema relevante. Hablamos también de ganadería con la presidenta. Hay una propuesta ya en desarrollo desde hace algunos años que tiene que ver con la posibilidad de que comencemos a transformar la ganadería de Sonora de eminentemente exportadora de ganado en pie a una ganadería que busque promover la engorda, el proceso y la comercialización de los productos. Hay algunos ejemplos importantes al respecto y en Sonora creemos tener la calidad suficiente para lograr este tipo de efectos al término de lo que es una oferta de un producto de altísima calidad como el que se produce justamente en nuestra tierra, con altos niveles de sanidad, con altos niveles de inocuidad, pero además con una demanda en el mercado interno y en los mercados de exportación. Y también vamos a hablar de un tema que nos atañe y nos ocupa a todos cara al 2027, que es lo que se está viendo en términos de lo que es la contienda para la gubernatura. Los dos primeros tópicos hablé con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el otro obviamente no con ella, pero sí con la presidenta del partido Morena. Mire, para empezar con esta emisión, quiero referirme al tema de la ganadería, un tema que nos ocupa, nos preocupa a los sonorenses. Hay cuatro elementos en el escudo de nuestro estado. Un elemento es la agricultura, el otro es la pesca, otro la minería y el cuarto elemento es la ganadería. La ganadería es nuestra esencia, la ganadería es nuestra identidad. Somos cheros, como dicen en Sonora, y los cheros tienen que ver justamente con la producción de ganado. Así las cosas, esto es lo que dialogué con Claudia Sheinbaum. Presidenta, hay un tema que se relaciona con esta situación del gusano barrenador. No necesariamente es el hecho de que haya regresado este problema sanitario, sino que Sonora y Chihuahua en particular son dos estados que tienen condiciones únicas de sanidad e inocuidad distintas, incluso superiores a las de algunos estados de los Estados Unidos. Se distingue Sonora en particular, ahí sí déjeme presumirlo, por la enorme calidad de su ganado bovino y de la carne que se produce en Sonora. Es incomparable, no conozco ninguna otra que se equipare en calidad. El tema es que en Sonora nos hemos dedicado por décadas a la exportación de ganado en pie. El año pasado el dato es que se exportaron cerca de 340,000 cabezas justamente a los Estados Unidos. Chihuahua nos gana, ellos venden 500,000 cabezas de ganado vivo justamente para que los rancheros de Estados Unidos lo engorden, lo procesen, lo comercialicen. Y es paradójico porque luego nos lo venden de regreso a nosotros congelada y procesada. El tema me recuerda mucho esta metáfora que daba el presidente López Obrador, que exportamos pues, naranjas y luego compramos el jugo, ¿no? La pregunta en particular, y justamente aquí es donde entra el tema del cierre de la frontera, que tenemos pues ya varias semanas con esta situación y que bueno, puede ser que la abran, que no la abran, yo espero que sí. La pregunta es si su gobierno, a
través del esquema del Plan México estaría interesado, dispuesto a promover justamente el desarrollo de una industria exportadora, pero de carne, no de becerros vivos, y que además sirva esto para fortalecer el mercado interno. Es decir, nosotros sonorenses, cuando estamos aquí en la Ciudad de México, sufrimos mucho porque no encontramos carne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? de la calidad a la que estamos acostumbrados en Sonora. Y evidentemente hay un enorme mercado aquí en la Ciudad de México, en Cancún, en Los Cabos, en los principales destinos turísticos, justamente para este tipo de productos que pudiéramos calificar como premium al respecto. Entonces, creo que es un tema interesante que pudiera revisarse en el contexto del Plan México. El gobernador está muy interesado en ello y está viéndolo Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura. Y sabemos que está afectando mucho a los ganaderos mexicanos el cierre de la frontera, y créanos que estamos haciendo todo lo posible para que se abra ya pronto. Está una comisión de Estados Unidos en México que, de acuerdo con ellos, tienen que certificar todas las medidas que estamos tomando para evitar alguna contaminación a través de la frontera. Y en efecto, la contaminación viene de la frontera sur y se están haciendo muchas cosas para evitar que llegue, y creemos que va a ser positivo la parte técnica de esta comisión, y está dedicado permanentemente el secretario de Agricultura para que así sea. Claro que sí, muchas gracias, presidenta. Evidentemente los alcances de un proyecto de este tipo permitirían sustituir importación de mucha carne que se importa. Sí, es importante. Y hay experiencias muy exitosas de Sonora y de Yucatán, en particular en la engorda y proceso de carne de cerdo, que incluso se exporta a países como Japón, Corea, válgame, están presentes estos productos cárnicos en todo el mundo. Creemos en Sonora que tenemos la calidad en carne de res, justamente para emular el éxito de esta industria exportadora. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cerramos. Bueno, la verdad es que es interesante. Yo quería hacerle escuchar este tema a la presidenta. Esta metáfora de que estamos exportando las naranjas para luego comprar el jugo es muy real. Estamos exportando ganado vivo y después estamos comprando la carne procesada y congelada, y no necesariamente es la misma calidad que se produce en Sonora. Entonces creo que es una lección interesante. Yo hago votos porque el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, que el gobernador y la presidenta logren un acuerdo para promover esto. Vamos a la pausa. Ahorita regresamos con más de Sonora desde la Ciudad de México. Bien, amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión de Sonora Pau. Y usted se preguntará dónde estamos. Bueno, estamos sobre el Paseo de la Reforma. Estamos, de hecho, en uno de los centros comerciales que visten a esta importante avenida de la capital del país. De hecho, estamos en el corazón financiero de México. A unos cuantos metros de donde estoy está la Bolsa Mexicana de Valores, están los corporativos de muchos de los grupos financieros. Es importante este tema que vamos a abordar y viene a colación porque hablamos del superpeso, la revaloración de nuestra moneda, el tipo de cambio peso-dólar, que bueno, la semana pasada cruzó el umbral de los 19 pesos por dólar y se habla ya en algunos círculos de que pudiera bien estar buscando una posición muy cerca de los 18 pesos con 50 centavos. Así se previó cuando se diseñó el presupuesto de este año en los criterios generales de política económica. Muy pocos creían que esto fuera posible porque había muchas situaciones en el camino, la llegada de Donald Trump, la incertidumbre financiera, la posibilidad de que no se dieran las condiciones. México está captando inversiones de manera acelerada, México se está convirtiendo en la economía emergente del momento y esta es una causa que tiene este efecto. Vamos a lo que dialogué con la presidenta de la República. Sí, gracias, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, hace un momento mostraba usted la portada de alguno de los medios especializados en asuntos financieros y sí, es todo un hito este asunto de que el tipo de cambio peso-dólar haya roto el umbral psicológico, el piso, dicen técnicamente, de los 19 pesos por dólar. Tema muy relevante, puesto que cuando usted recibió
justamente la administración pública, pues le heredó a Andrés Manuel López Obrador un tipo de cambio de 19 pesos con 69. Usted durante su administración una cosa así como 77 centavos que configuran un 4%. Revisando justamente la historia financiera del país, esta es apenas la tercera vez en la historia moderna que se da una situación así. Obviamente el presidente López Obrador le hereda una ganancia del 3% al final del sexenio, y solamente Manuel Ávila Camacho en el teatro justamente de la Segunda Guerra Mundial logró una revaluación de nuestra moneda frente al dólar. Evidentemente es temprano para sacar conclusiones de lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio. Usted cumplió apenas 8 meses. Sin embargo, creo que es muy importante una reflexión de su parte. ¿Por qué? Mire, antes cuando ganaba el peso frente al dólar decían que era reflejo de la fortaleza económica del país y que México la estaba rompiendo y que al final de cuentas estábamos a un pasito de estar en el primer mundo, ¿no? Hoy la narrativa de los analistas, los medios de la oposición es distinta. Dicen, no, es que es debilidad de la economía de Estados Unidos, el asunto es que el dólar es el que está débil, México no está fuerte. Pero hemos visto anuncios de inversión muy importantes en días recientes. Ayer mismo, ¿no?, la compañía Heineken, los desarrolladores de parques industriales. Hace unos días leía con atención que el grupo Coppel va a invertir 80,000 millones de pesos, entre muchos otros proyectos que se han presentado. Entonces, a mí, digo, usted lo ha tratado el tema ya un par de veces del superpeso. Sin embargo, creo que es importantísimo una reflexión de parte de la presidenta de la República sobre lo que está ocurriendo con nuestra economía. Al final de cuentas, hemos estado pidiendo, ¿no?, que vuelva a editarse el famoso milagro económico mexicano y bueno, parece que estamos cerca de lograrlo. Es la confianza que hay en México. Fíjense, o sea, todo lo que se dijo, de que si había reforma al Poder Judicial iba a ser terrible y iba a perderse la confianza en el país, que si continuábamos con el modelo del humanismo mexicano no iba a haber inversiones, y lo que muestra pues es que hay confianza en nuestro país y que hay una fortaleza económica de México, incluso en estas circunstancias difíciles para el mundo entero. Entonces eso es lo que hay que reconocer y no dejarse llevar pues por todas estas cosas que luego le gustan a algunos decir, de que ya no va a haber confianza en nuestro país. O sea, decían que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversiones, que iba a haber inflación. Aumentó el salario mínimo a más del doble y hay más inversiones y no hay inflación. Que por cierto, el pequeño incremento en inflación tiene que ver con el precio del pollo, la carne de res y de cerdo. Y ya está trabajando el secretario de Agricultura para poder, por un lado, acuerdos voluntarios, y se está viendo el tema de que se había cerrado la frontera con Brasil por el tema de la gripe aviar, si ese problema ya se resolvió para recuperar ese mercado. En fin, estamos trabajando también para que, en particular en estos 3 productos, junto con el sector privado, podamos pues bajar el precio y que no impacte en la inflación. Hoy, por cierto, vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y la Asociación de Tortillerías o las asociaciones, también en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que se compre, o sea, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla. Entonces, hoy vamos a firmar ese acuerdo, es un acuerdo muy importante, pues la tortilla es el principal alimento en nuestro país, y además con las tiendas del bienestar y alimentación para el bienestar se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país, en particular ahí incluso para que pueda haber una reducción del precio de la tortilla que viene, tanto la que compras en las tiendas de autoservicio, como la que se compra directamente en la tortillería. Es a las 11, sí, a las 12.
El tema de la movilidad social pues es muy importante. Ha mencionado la salida de la condición de pobreza de 11 millones de personas. Estoy seguro que con las políticas públicas de su gobierno, los programas de bienestar, la lógica de los incrementos al salario y la ampliación de la base económica, pues obviamente esto va a seguir adelante. Bueno, creo que es importantísima esta visión. México está creciendo, México está captando inversiones extranjeras, inversiones nacionales. Hay un plan de desarrollo en marcha. El Plan México puede tener muchas repercusiones. Se está desarrollando infraestructura y al final de cuentas todo esto está teniendo como efecto la revaloración de nuestra moneda y la posibilidad de que nuestra economía entre en una fase de expansión acelerada, por más que los analistas digan que estamos más cerca de una recesión que otra cosa. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso. Soy su amigo Demián Duarte y estamos aquí desde esta ubicación sobre Paseo de la Reforma, uno de los centros comerciales más concurridos de esta capital. Aquí venimos a guarecernos de la lluvia, que bueno, alegra las calles de la capital, pero evidentemente al ser tan copiosa la precipitación, pues nos obliga a refugiarnos en algún lugar. Estábamos hablando de ganadería, de finanzas, del superpeso. Ahora vamos a hablar de Sonora, de las elecciones. Ya sabe usted que andan todos alborotados, porque existe, sobre todo en los militantes del partido Morena, la perspectiva de triunfo de cara al proceso electoral que se va a vivir en Sonora en el año 2027. Es concurrente con las elecciones de diputados federales, sí, también de alcaldes. Se van a elegir 72 alcaldes en Sonora. Vamos a renovar también el Congreso del Estado, pero evidentemente hay gran revuelo y alboroto por lo que puede ocurrir en la elección a gobernador. Lo primero es definir quién va a ser el candidato y de entre todos los querientes, híjole, me cuesta trabajo hacerle un resumen porque cada que volteo a ver el escenario, pues surgen más precandidatos. Le pregunté a la presidenta del partido Morena, el partido mayoritario, al final de cuentas, y el que tiene la perspectiva de mantener la gubernatura de Sonora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se andan brincando las trancas, andan apurados? Bueno, esto es lo que me dijo. En efecto, yo creo que primero mandarle un saludo muy fraterno al gobernador Alfonso Durazo, lo queremos mucho y en efecto es presidente del Consejo Nacional, pero coincidimos en una cosa. Uno, es legítimo aspirar, no es tú sí, tú no. Cualquiera que considere que tiene el respaldo popular puede anotarse, pero va a ser la gente el que decida si es uno o es el otro, y tendremos que esperar a los tiempos que determine el partido para poder hacer estos ejercicios. Entonces, pues pedirles a todos mucha unidad, porque no se trata de ganar la encuesta por afectar al mismo compañero del partido. Por eso hicimos el Consejo Nacional, ¿no? En realidad todos representamos el mismo proyecto, por eso el llamado siempre ha sido a la unidad. Hemos mantenido, a pesar del crecimiento de Morena y del deseo de la oposición de ver fracturas, las sueñan esas fracturas, las ponen en editoriales, en los periódicos. No hay nada de eso, hay unidad en Morena y habrá reglas claras que van a privilegiar esa unidad. Cuando hay reglas claras y cuando hay procesos democráticos, hay unidad. Y sobre todo lo más importante es que todos son conscientes de que por encima de esa legítima aspiración, lo más importante es el proyecto de país. Así las cosas con Luisa María Alcalde. También le pregunté qué perspectiva encuentra su partido Morena ante la elección que viene justamente en 17 estados del país. Esta es la respuesta que me dio. Claro que sí. Bueno, tenemos 17 gubernaturas. Va a ser una elección histórica por el tamaño y por supuesto que sumamente retadora. Creemos que tenemos posibilidades de mantener los gobiernos de Morena, en donde ya gobernamos, pero también que hay posibilidades de que avance la transformación en otras entidades federativas. Es el caso de Nuevo León, es el caso de Chihuahua,
Es el caso de Querétaro y de Aguascalientes. En los 4 estados podemos avanzar y Morena tiene todas las condiciones de poder ganar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros de manera interna? En efecto, en el Consejo Nacional se pusieron reglas básicas, elementales, que tienen que ver con los tiempos, que tienen que ver también con qué se vale y qué no se vale, porque lo que hemos dicho es algo muy importante. En Morena se vale levantar la mano. Aquí no hay decisión unilateral por parte de la dirigencia de quién va a ser el candidato o candidata. Vamos a hacer encuestas y va a ser la gente y la población de estos estados los que van a definir quién de nuestras filas es el mejor candidato o la mejor candidata. Entonces, vamos a establecer los tiempos, por eso lo que decíamos es respetemos todos los tiempos, y una vez que tomemos el acuerdo de cuándo van a salir estas encuestas, cuando se obtengan los resultados, vamos a cerrar filas en poder abanderar a estos promotores de la transformación. Ya lo hicimos en el caso de la presidencia y lo hemos hecho anteriormente porque este ha sido nuestro método de selección de candidatos que nos ha ayudado no solo a que esa decisión la tome el pueblo, sino que también a que generar condiciones de unidad, porque todos saben las reglas. Las reglas es ganar la encuesta y para ganar la encuesta pues se tiene que trabajar en territorio y estar cercano a la gente. Esa es la regla básica. Lo otro tiene que ver con respetar nuestros principios, nuestra mística, austeridad, el trabajo territorial. No se trata de gastar recursos en grandes espectaculares y en promoverse personalmente fuera de los tiempos legales. Se trata de hacer trabajo con la gente casa por casa, hablando con la población, acercándose a sus preocupaciones, a sus descontentos para poder ir resolviendo. Y eso es lo que planteamos en el Consejo Nacional, pero la regla de oro es qué es lo que vamos a hacer para los 17 estados que van a tener elección a gobernadoras y gobernadores. Vamos a plantear bien los tiempos y va a ser la encuesta el método madre para seleccionar a las mujeres y hombres de Morena que nos van a representar. Bueno, la verdad es que es importante, interesante ver. Sonora está entre los estados en donde Morena busca refrendar la gubernatura. Evidentemente el caso de Nuevo León es importante, el caso de Chihuahua es un caso también interesante. El norte se le ha resistido al movimiento de transformación que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Usted qué cree? ¿Irán a mantener los morenistas el gobierno de Sonora? ¿Irán a ganar Nuevo León? ¿Irán a ganar Aguascalientes? ¿Ganarán en el estado de Chihuahua? Bueno, pues esa es una pregunta para la que no tengo una respuesta. El tiempo es el que nos dirá. En vía de mientras, el tiempo es un verdugo implacable. Yo me tengo que despedir de esta emisión de Sonora desde la Ciudad de México. Les saludo con afecto. Soy su amigo Demián Duarte. Los espero el próximo lunes con mucho más de nuestra cobertura.